Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase, nuestra tercera clase virtual, que viene a ser el absolutismo político. ¿Ok? Pasamos. ¿Qué es el absolutismo político? Se sustentaba en naciones filosóficas y políticas que estaban a favor de la concentración del poder en las manos de los gobernantes. A grandes rasgos vamos a darle una conceptualización más específica acerca de este sistema político del absolutismo. ¿Ok? En el sistema absolutista, todo el poder político de un Estado se concentraba en la figura del rey. ¿Ok? Como bien sabemos, hay tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, legislativo, judicial. En la actualidad se da de esa manera. En Estados Unidos hay un cuarto poder, que es el poder electoral. Pero en el Perú y en la mayoría de repúblicas existen tres poderes: ejecutivo, del presidente, ejecuta las leyes; legislativo, los congresistas, los parlamentarios, los diputados, los senadores crean las leyes, ¿ok? Y el poder judicial, conformado por los jueces que imparten justicia. Pero en el sistema absolutista, todos esos tres poderes se concentraban en la figura de una sola persona. ¿Y quién era esta persona? Era el rey. ¿Ok? Por ello, las atribuciones que se habían tenido desde la Edad Media, ojo, Congreso en el Perú, Cortes en España, Parlamento en Inglaterra, Estados Generales en Francia. Son diferentes nombres que recibe el Congreso: Parlamento, Cortes, Estados Generales. Todo es lo mismo, ¿ya? Entonces, estas personas que conformaban estas Cortes, este Congreso, sus atribuciones eran limitadas. ¿Ok? Las decisiones más importantes del gobierno las tomaba directamente el monarca. Y muchas veces el monarca no estaba preparado y por ello recibía asesoría de sus consejeros. Y en muchas otras ocasiones el monarca, el rey, encargaba, seleccionaba, elegía a una persona para que asuma las riendas de gobierno. Esta persona recibía el nombre del primer ministro, ¿ya? Una persona de entera confianza del rey. Para afianzar su autoridad, las monarquías absolutistas que se habían esparcido por toda Europa, como podemos observar en la imagen, en los reinos de Francia, de España, Portugal, Gran Bretaña, el Imperio Ruso con los zares, ¿ok? En los reinos europeos occidentales como Francia, España, Portugal, el monarca, la persona más importante, recibe el nombre de rey. Pero en el Imperio Ruso, en vez de recibir el nombre de rey, reciben el nombre de zar, con Z, zar. ¿Ok? Bien, continuamos. Las monarquías absolutas contaban con un gran aparato administrativo, constituidos por funcionarios que eran pagados por el poder central. Ellos se hacían cargo de cobro de impuestos, financiaban los gastos de la burocracia, etcétera. Pero el constante incremento de los impuestos, pero como recordamos en la clase anterior, el único estamento que pagaba impuestos era el pueblo llano, la base de la pirámide social. Entonces, el incremento de estos impuestos generaba un gran descontento de los sectores populares, como el pueblo y la burguesía. Y ya sabemos cuál es su consecuencia. La consecuencia de estos impuestos que se incrementaban constantemente va a ser el estallido de la Revolución Francesa. ¿Ok? Continuamos. Vamos a dar pase al siguiente punto, que es los fundamentos teóricos. Hubieron pensadores, mayormente personas ligadas a la filosofía, que
quisieron justificar el absolutismo. Hubieron dos personajes muy importantes. El primero es Jacques Bossuet. Ahí tenemos su imagen. Este era un obispo francés, y en su obra, que recibió el nombre Política extraída de las Sagradas Escrituras, defendió y decía que el rey era el representante de Dios en la tierra. ¿Ok? Por ello, todo el poder que poseía provenía directamente de Dios, de él. De esa manera, el monarca no tenía que rendir cuentas a nadie. Él hacía lo que quería. Y a la única persona que iba a rendir cuentas era a Dios y a nadie más. ¿Ok? Ese era el pensamiento de este personaje, Jacques Bossuet. Otro personaje importante va a ser Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, filósofo inglés, creía que el absolutismo era el único sistema político capaz de garantizar la paz social. ¿De qué manera? Pues en su obra, denominada o llamada Leviatán, afirmó que todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos, los mismos fines, los mismos objetivos. ¿Ok? Pero que al buscarlos simultáneamente se convierten en enemigos. De esa manera, para poder llevar una sociedad con paz, estas personas tenían que ceder parte de sus derechos al Estado a través de un contrato social. Por eso era necesario tener un poder fuerte que mantuviera la paz, evitando la lucha entre las personas. Este pensamiento de este personaje, Thomas Hobbes, lo podemos evidenciar en la actualidad, en este contexto que se maneja, donde las personas no respetan la cuarentena, no respetan las disposiciones por el gobierno y salen a buscar alimentos. Muchas veces las personas se pelean. Cuando se va a repartir los sacos, los donativos de alimentos, se pelean. ¿Ok? Pero no está muy ligado de la fantasía, porque todas las personas son iguales. Pero en sí, a opinión mía, el sistema absolutista que se manejó en Europa en los siglos XVII, XVI, era mal manejado. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Más adelante va a ocurrir una corriente filosófica muy importante, que es la Ilustración, que va a cambiar el pensamiento de estos monarcas absolutistas. Continuando. Según los defensores del absolutismo, ¿no?, aquellos que estaban de acuerdo con que el rey tuviera los tres poderes del Estado, estaba de acuerdo que ejecutara, creara y sea juez, ellos decían que el monarca tenía ciertos objetivos, ciertas características, como por ejemplo, lo vamos a ver acá, controlar los poderes ajenos a la corona, es decir, controlar a la iglesia, instituciones y poderes locales. No había autonomía. Otro, centralizar la administración del reino y someter bajo su voluntad a la nobleza. La centralización en cualquier país es mal usada. Caso en el Perú, la centralización, Lima, la costa, solamente salen en las noticias, pero la sierra, la selva está olvidada. Otro punto importante, otra característica del monarca absoluto, que era instaurar un ejército permanente bajo su mandato. ¿Y por qué un ejército? Para poder someter a las personas que se rebelaban. El sometimiento de la nobleza, ya lo mencioné. Reprimir la disidencia política y exaltar la imagen del rey, es decir, el rey era lo máximo. Y como decía Jacques Bossuet, era el representante de Dios en la tierra. Bien, todo esto eran las características del monarca absoluto y lo que tenía que hacer. De manera paralela
al rey absoluto, aparecieron los parlamentistas, ¿ya? Las personas ligadas al parlamento, que decían que el poder que tenía el rey en este momento debía ser compartido y tenía que tener ciertos límites para que de esa manera el rey no se convierta en un tirano. ¿Ok? Bien, continuamos. De todos los reinos que mencioné al inicio de la clase, Francia era el estado absolutista modelo. ¿Ok? Luego de finalizar las guerras religiosas del siglo XVI, especialmente la Guerra de los 30 años, Francia se recuperó bajo el gobierno de Enrique IV. Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes. ¿Qué es un edicto? Es un decreto, una regla. El Edicto de Nantes se aplicó y esta regla profesaba la tolerancia religiosa, es decir, cualquier persona podía tener una religión muy distinta a la católica y no había problema. Como bien sabemos, y como ustedes llevaron esta clase el año pasado, la reforma religiosa, dentro de la reforma religiosa en Francia se va a llevar el calvinismo de Juan Calvino. La mayoría de franceses practicaba esta religión y otra parte de la población francesa practicaba el catolicismo y otra parte el luteranismo. ¿Ok? Entonces, con el Edicto de Nantes y para poner fin a la Guerra de los 30 años, el Edicto de Nantes quedaba tolerancia religiosa. Cualquier persona podía tener cualquier religión y no tenía peligro de ser perseguido, asesinado, castigado, torturado. Entonces, una vez que Enrique IV muere, lo va a suceder, como es en la mayoría de reinos, su hijo, que es Luis XIII. Luis XIII tuvo que enfrentar un periodo de gran inestabilidad política. Cuando hay inestabilidad política, siempre la nobleza va a propiciar que regrese el Congreso. Y como bien sabemos, en Francia no se llama Congreso, sino se llama Estados Generales. Entonces, la nobleza va a exigir la convocatoria de los Estados Generales. Ante ello, Luis XIII va a acudir, va a pedir ayuda al cardenal Armand Jean Dupleix, también conocido como el Duque de Richelieu. ¿Ya? El Duque de Richelieu. Este era un personaje muy hábil en cuestiones políticas, que fue nombrado primer ministro por el rey Luis XIII. ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de este personaje, de Richelieu? Primero, afianzar la autoridad real, consolidar el poder de Francia en Europa, porque en esta época Francia había desplazado a España. Primero, España se convirtió en potencia mundial en Europa. ¿Por qué? Por haber descubierto el continente americano y debido a la extracción de metales preciosos. Pero después de ello, Francia se va a convertir en potencia europea. ¿Ok? Como la mayoría de características era someter a la nobleza, para que de esa manera la nobleza no convoque en otras épocas o más adelante a los Estados Generales. Y neutralizó a los protestantes, y esto va a fortalecer el poderío. ¿Ok? Una vez que muere Richelieu, va a ser sucedido por el cardenal Mazarino. Al año siguiente de la muerte de Richelieu, también va a morir Luis XIII. ¿Y quién le va a suceder? Su hijo, Luis XIV. Entonces, Luis XIV va a continuar con Mazarino como primer ministro. Acaba de dar inicio a lo que es las principales políticas de Luis XIV. Luego de la muerte de Mazarino, Luis XIV va a asumir directamente el poder
y va a decidir no elegir a otro primer ministro y él se va a encargar del gobierno. ¿Ya? Bien. Su gobierno va a estar desarrollado en 3 puntos muy importantes: la economía, la política internacional y la política interna. En cuanto a la economía, va a nombrar a un personaje ligado al mercantilismo, que va a ser Colbert. ¿Ok? Colbert va a desarrollar una política orientada a la obtención de metales preciosos. Así estimuló las exportaciones, redujo las importaciones, fomentó la industria nacional y mejoró el régimen tributario. Como bien sabemos, exportaciones e importaciones es muy distinto. Exportaciones es traer cosas de afuera. Sacar cosas hacia el extranjero. Importaciones, traer cosas de afuera. ¿Ok? Esa va a ser la política económica durante el gobierno de Luis XIV, el mercantilismo, obtención de metales preciosos. Otro punto importante va a ser la política internacional. En la política internacional, Francia va a fortalecer su frontera. Durante este momento se va a llevar a cabo la Guerra de Sucesión Española. ¿Y en qué consiste esta guerra? Aquí hubo un problema con la corona española, en la que una vez que muere Carlos V, este no tuvo un heredero. De tal manera, decide elegir como rey español a su sobrino. Pero su sobrino tenía descendencia francesa. Entonces los alemanes, el reino germánico, vio que si en España había un rey francés, tanto España como Francia se iban a convertir en un país unificado y más adelante podría derrotar a Alemania, a los otros reinos, y va a llevar a cabo la Guerra de Sucesión Española, que va a finalizar con el Tratado de Utrecht. ¿Ok? Con el Tratado de Utrecht, la casa francesa renuncia a la unificación de la corona española, de tal manera que aquel rey francés en España solamente va a ser rey español y va a ser conocido como Felipe V. Ahí tenemos una imagen acerca de los territorios que van a anexar los reyes: Enrique IV, Felipe, etc. ¿Ok? Bien, continuamos. Política interna. Dentro de la política interna podemos mencionar que el rey Luis XIV va a centralizar totalmente la administración del reino. La nobleza, que aún mantenía rasgos feudales, se va a convertir 100% cortesana. ¿Qué quiere decir cortesana? Va a ser dependiente del rey, va a ser dependiente del monarca, es decir, la nobleza se va a trasladar donde vive el rey. Y todo lo que haga va a ser en favor del rey. Como podemos observar en la imagen, el rey y toda la nobleza cortesana. ¿Ok? Continuamos. En el aspecto religioso, en la política interna, el edicto de Nantes, dada por Enrique IV, que propiciaba la tolerancia religiosa, va a ser revocada. De esa manera, muchas personas que tenían la religión luterana, la religión calvinista, van a huir de Francia. Muchos de ellos van a irse a Inglaterra. En Inglaterra también va a ocurrir lo que es la persecución de aquellas personas que no tenían la religión oficial de Inglaterra. ¿Cuál era la religión oficial de Inglaterra? El anglicanismo. Entonces muchas de estas personas van a decidir irse al Nuevo Mundo, a América. Van a llegar a las costas del Océano Pacífico de América del Norte. Van a fundar 13 colonias y lo que más adelante va a ser, ¿qué? Los Estados Unidos de América. ¿Ok? Continuamos. Entre los legados o aportes culturales en el rango de manifestaciones monumentales
que va a dejar Luis XIV va a ser el Palacio de Versalles, como podemos observar allí. Este Palacio de Versalles fue mandado a construir para que fuese el símbolo de la monarquía más poderosa de Europa. ¿Ok? Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Les dejo la tarea. Buenos días.